Buenas noches a cada uno de ustedes. Dios bendiga su vida en estos tiempos de desafío y perseverancia. Ahora estamos en un momento crítico de la historia de nuestras vidas y de nuestros pueblos. Muchos dicen que después que pase el coronavirus, el mundo será diferente. Pero todavía hay muchos que están muy alejados de Dios, o muchos están confundidos en el tema de la verdadera doctrina. Pero si revisamos la historia del hombre, parecería que la humanidad no escarmienta y vuelve a cometer los mismos errores. Si leemos la palabra, vemos que el hombre ha sufrido pestes enviadas de parte de Dios, porque el hombre se pasó de la raya. Creo que en estos tiempos ocurre lo mismo. El hombre ha sobrepasado en su maldad los límites que hacen que el mundo esté en desequilibrio. Hoy vemos la contaminación, la pobreza, el amor al dinero, la acaparación desmedida de riqueza, el abuso laboral, la discriminación, el racismo, el calentamiento global, el abuso de poder, el amor al poder, el olvido de los ancianos, que son los que más están desprotegidos en esta pandemia. ¿Cuántos están muriendo porque no supimos protegerlos? La humanidad ya ha sufrido un montón de pandemias y el hombre ha tratado de encontrar vacunas para muchas de esas. Y en todo esto, un montón de vidas se perdieron. En 1918 hubo una pandemia de gripe llamada la gripe española, que se inició en Estados Unidos en 1917. Esta pandemia se llevó la vida entre 20 a 40 millones de personas. La mortandad era de unos 5%. A pesar de que esos males vinieron, el hombre sigue haciendo guerras. El hombre se volvió más egoísta, que solo piensa en el dinero, porque el sistema hace pensar en eso. En nuestros tiempos, la salud es un gran negocio. Se ve esto cuando vemos todo lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus. El año 2009 hubo otra pandemia de gripe, del H1N1, que dejó entre 150,000 a 575,000 víctimas y se enfermaron 700 millones a 1.400 millones. Y la mortalidad, es decir, era baja, era de 0.02%. Ahora, el COVID-19, el famoso coronavirus, ya se ha llevado más de 52.800 vidas en menos de 3 meses. Y más de 1 millón de personas están infectadas en el mundo. Y se tiene una tasa de mortandad mayor de 5.2% de promedio. Varían por países. Es algo similar a la gripe española que pasó hace 100 años. Muchos dicen que somos muy frágiles, que un pequeño virus está poniendo al mundo de rodillas. Y es la verdad. Sé que muchos de nosotros hemos puesto de nuestra parte, cuidándonos, pero la ansiedad y el temor igual están presentes, porque somos humanos. Ahora vemos que necesitamos de nuestro Padre, necesitamos de Jesucristo y su Espíritu Santo. Es el tiempo de que nuestro Padre, nuestro Dios, habite en nuestros hogares.
Es necesario que nuestro Dios, que es uno, esté con nosotros. Necesitamos del Dios de paz, quien es el Shalom. Necesitamos del Dios Todopoderoso, quien es el Shaddai. Necesitamos al Dios que nos cuida, quien es el Dios Roy. Necesitamos que Él esté en nuestros hogares. Es bueno recordar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y están en nuestros corazones para darnos la esperanza de que todo pasará y será la voluntad de Dios. Todo pasará y será la voluntad de Dios. Nunca olvidemos que Dios nos ha mandado a su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Entró a los corazones de sus discípulos, formando así su iglesia en Pentecostés. El reinado de Dios ya está aquí. Nosotros somos los ciudadanos del reino de Dios. También somos partícipes del reinado de Dios. La iglesia, es decir, nosotros, somos quienes estamos cumpliendo la función de hacer llegar la palabra a todos. Esa palabra de esperanza. Nosotros somos responsables de entregar la palabra de salvación a quienes Dios nos ha entregado. Partamos de nuestra familia. Es ahora que podemos hacerlo. En estos tiempos de cuarentena, debemos aprovechar esta oportunidad. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y nosotros podemos ayudar a muchos a ser también ciudadanos del reino de Dios. Pero esto es necesario hacerlo partiendo de la palabra, comprendiendo lo que nos dice Jesucristo. Jesucristo nos dice sobre el reino de Dios lo siguiente. Veamos en Mateo capítulo 5, versículo 20. Jesucristo nos dice: yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesucristo nos dice: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. En Mateo 18:3, Jesucristo nos dice: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Y si leemos en Mateo 23, versículos 13 y 14, la palabra dice: Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: qué mal les va a ir, hipócritas. Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes, ni dejan que otros entren. Jesucristo estaba con sus discípulos todos los días, compartía su vida, y muchos de ellos aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Pero estos discípulos no habían conocido verdaderamente a Jesucristo. Estos versículos nos lo demuestran. Nos muestran que faltaba algo. En estos versículos, Jesucristo nos muestra que seremos parte del reino de Dios si vivimos en santidad. Para eso, Jesucristo quiere que no seamos hipócritas como los fariseos. Quiere que cumplamos los mandamientos de Dios. Quiere que seamos puros como los niños. Quiere que seamos santos. Muchos de los discípulos aceptaron a Jesús. Todos ellos se habían convertido y dejaron sus vidas por seguir a Jesús.
Pero faltaba algo. Ese algo era la entera santificación que ocurrió durante el Pentecostés. Todos nosotros hemos tenido un encuentro inicial con Jesucristo. Eso ocurrió cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y sé que en los versículos que leímos, vemos fácilmente que faltaba algo. Faltaba la llenura del Espíritu Santo, es decir, la entera santificación. Faltaba el Pentecostés en todos los discípulos. Todos nosotros tenemos que tener nuestra llenura de Espíritu Santo o entera santificación para poder entrar al reino de Dios. Este reinado es el lugar donde Jesucristo reina. El reino de Dios no es un lugar político, sino es el lugar donde la paz de Dios reina. Es el lugar donde los ciudadanos del reino están gozosos y están haciendo lo que realmente les gusta. Están ejerciendo su vocación para lo cual fueron creados. El reino de Dios es donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el Mesías están presentes todo el tiempo. El reino de Dios es el lugar donde se vive el plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Si alguien ha nacido de nuevo, es decir, se ha convertido a Cristo y luego ha recibido la llenura del Espíritu Santo o la entera santificación, entrará al reino de Dios y verá y sentirá el reino de Dios. En el reinado de Dios es donde hay una salvación total de todos los que fueron perdonados. Están allí los que han sido perdonados, están siendo perdonados y serán perdonados. El reinado de Dios es la comunidad de todos los perdonados, de todos los redimidos, y siguen el gobierno de Jesucristo. Jesucristo nos dejó un ejemplo. El ejemplo de que Jesucristo es la sal de la tierra y la luz de las naciones. En otras palabras, podríamos decir que Jesucristo es la compasión, es el evangelismo al mismo tiempo. Ahora nosotros debemos ser esa compasión, ese evangelismo para todos en el mundo. Nosotros somos la sal para dar sentido en la vida de muchos y somos la luz en la oscuridad para iluminar y abrir los ojos de muchos para salvación. Esto nos muestra que debemos preocuparnos por los que sufren y también nunca debemos olvidar de entregar la palabra de salvación. Quiero pedirles a quienes creen que les falta la llenura del Espíritu Santo o la entera santificación, pídale a Dios que haga esa obra en su vida. Es necesario buscar profundamente por la llenura del Espíritu Santo, por esa entera santificación. Es necesario un Pentecostés personal. Es necesario pelear con nuestro ego para que dé cabida total al Espíritu Santo en nuestros corazones. Pide en oración al Padre Celestial que el Espíritu Santo llene tu corazón. Y quien sienta que todavía no considera a Jesucristo como su Señor y Salvador, esta es la oportunidad de hacerlo. Solo tienes que arrepentirte verdaderamente por todo lo malo que has hecho en toda tu vida. Y luego tienes que pedir perdón a Jesucristo por todos tus pecados.
y debes aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando hayas hecho eso, es aquí que Jesucristo tomará todos tus pecados y los botará al abismo, y serás libre de ellos, y sentirás la santidad y empezarás a cambiar. Quisiera que una vez terminen de escuchar esta grabación, se pongan a orar por sus vidas. Quisiera que oren por la aceptación del señorío de Jesucristo. Quisiera que oren por la llenura del Espíritu Santo, por su entera santificación. Oremos por la vida de nuestros seres queridos, por su salvación, por la vida de nuestros amigos, de nuestros vecinos, por nuestras comunas, por nuestros gobernantes, por todos los que están sufriendo esta pandemia, por todos los adultos mayores, por todos los pobres, por sus hermanos de la iglesia, por sus pastores. Oremos por todo el mundo. Les estaré enviando algunos links con canciones para que puedan alabar en estos tiempos. Nunca olvidemos que el reino de Dios se ha acercado y está aquí. Estamos viviendo en el reino de Dios, que está aquí y ahora con nosotros, y será también en el cielo. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gracias por escuchar este mensaje. Amén.